El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición productos especialmente pensados para estos momentos. Por más información de estos productos, ingresa a brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. En el programa de hoy vamos a inaugurar un nuevo espacio, Consultorio Pyme, en el cual vamos a hablar de cuáles son los desafíos que deben afrontar las pymes en nuestro país. Para eso vamos a conversar con Alejandro Alsina, que es director de Estudio Ugalde. También vamos a hablar de economía digital en nuestro país, qué temas son imprescindibles para el sector en la agenda de este año, y para ello convocamos al presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay, Guillermo Varela. Comenzamos un nuevo espacio aquí en Empresarios de Acá, Consultorio Pyme, para hablar del mundo, de lo que pasa en las pymes en nuestro país, y para eso vamos a recibir a Alejandro Alsina, que es director del Estudio Ugalde, representante para Uruguay de C Consulting, o Consulting, ¿no? Más conocido en el mundo, y responsable de expansión de C Latam. Bueno, muchas gracias, Alejandro, un gusto tenerte aquí en el programa. No, gracias a vos por la invitación. Y me gustaría, antes que nada, agradecerte por este espacio que me parece que es vital, sobre todo para las pymes en Uruguay. Las pymes en Uruguay representan el 97%, el 97 o 95% del tejido empresarial de este país, y es muy importante contar con un espacio así para poder dar una pequeña opinión y una pequeña voz en lo que se basa mi experiencia profesional durante unos años, pero bueno, desde ya agradecerte nuevamente la invitación. Bien, bueno, en ese sentido vamos a hacer uso de tu expertise para este espacio, ¿no? Y darnos un panorama justamente, ¿no? de las pymes o MIPYMES, como quieran diferenciarlas allí en nuestro país. Es interesante, ¿no? Y un poco allí, cómo tú observas, ¿no? Ese entramado de este tipo de empresas. Bueno, antes que nada te diría que las pymes están viviendo lo mismo que se vive a nivel mundial. Somos todos parte de lo mismo. Hoy día el mundo es un mundo globalizado, vertiginoso, con cambios constantes que tenemos día a día, y eso se refleja obviamente en las empresas. Para poder estar actualizado, ayornado o tener un objetivo a futuro las empresas en nuestro país, a mi entender deberían hacer foco en tres aspectos fundamentales. Los tres aspectos fundamentales te los resumiría en, primero, hacer foco. Es repetitivo con lo que decía anteriormente, pero el hacer foco entiendo que es absolutamente preponderante. Luego te diría que profesionalizar la gestión. Profesionalizar la gestión es vital. Sobre todo estamos hablando de pymes. Cuando te hablo de pymes, hablo de pequeña, mediana empresa. También estoy hablando de empresas de menor tamaño. Para quien nos está mirando, una carpintería con 4 dependientes, una empresa constructora pequeña, una empresa familiar. Bueno, y también ahí me gustaría destacar un concepto, un tercer concepto, y eso me gustaría ponerlo subrayado en negrita y en flúor: el generar valor. El generar valor entiendo que es importante para la pyme, y es más importante, te diría, hasta para el país también. El generar valor es fundamental y debería ser el buque insignia que deberíamos tener todos los actores de la sociedad en Uruguay, para poder diferenciarnos en un mundo, como te decía anteriormente, totalmente vertiginoso. ¿Cómo se traduce el generar valor allí? ¿Qué sería para ti o para las pymes? Bueno, el generar valor, me gusta siempre poner mucho el ejemplo, por ejemplo, de cuando vamos a comer o vamos a cenar, a almorzar. Últimamente nos pasa a muchos que ya el hecho de ir a cenar o ir a almorzar no es solamente el hecho de ir a comer. Estamos yendo en búsqueda de una experiencia de compra, estamos yendo en búsqueda de un lugar donde podamos conseguir
un lindo ambiente para poder estar confortables, una música adecuada, una buena atención, algo también que quizás suena muy cliché, pero hasta la foto para las redes sociales. Entonces, bueno, todo eso es parte de la experiencia de compra del consumidor y del cliente, y debería ser un diferencial importante para las pymes en nuestro país, para tenerlo en cuenta. Después, los otros 2 puntos que te mencionaba anteriormente, el hacer foco. ¿Qué pasa allí? El hacer foco, entiendo que pasa muchas veces con muchos empresarios en Uruguay que se pierden en el trajinar de la actividad diaria empresarial. Nosotros identificamos en la interna de nuestro estudio, con la experiencia de nuestros clientes, que existen como diversos tipos de empresarios dentro del entramado empresarial. Tenés el autoempleo, tenés el emprendedor y tenés el empresario. El empresario lo pondría en un tercer escalón, porque ya lo entiendo como que es aquella persona que tiene un conjunto de habilidades que le permiten destacarse de los otros 2 anteriores, porque aprendió y porque aprendió también a visualizar su negocio a futuro. En la franja del medio se encuentran un montón de empresas, no te puedo decir un número exacto, pero sí muchísimas, que están en la etapa del autoempleo. Nos gusta mucho usar un término que es el encargado de todo. El empresario pyme en Uruguay muchas veces es el encargado de todo, es el encargado de estar atendiendo los recursos humanos de la empresa, es el encargado de las finanzas, es el encargado de las compras, hace todo. Y sabés que hay una estadística que a mí me llama mucho la atención, que es que entre el 70 y el 80% del tiempo del director de una pyme se utiliza en solucionar conflictos y no en generar oportunidad de negocio. Como diríamos... Es una cifra muy alta, sí, para lo que es la actividad, ¿no? de un empresario, ¿no? Exacto. Se calcula que un empresario promedio toma 10 decisiones importantes al día. 10 decisiones en el día, en una pyme común y corriente de Uruguay, se toman por día. Si eso lo llevamos a un número de trabajo de lunes a sábado, como pasa muchas veces, de lunes a sábado que trabaja un empresario de lunes a sábado, estás hablando que en un año estás tomando 2.800 decisiones al año. Es un número bastante importante. Y son decisiones que la toma un ser humano, que obviamente puede incurrir en errores, en decisiones que no son correctas, y ahí es donde viene de la mano el concepto anterior que te decía de profesionalización. Sin lugar a dudas que si tomás 2.800 decisiones al año, tenés que tratar de bajar el margen de error y profesionalizar esas decisiones que vas a tomar. Allí entran los modelos y las modas de los modelos de gestión, me gusta llamar las modas de los modelos de gestión, de escuelas de negocios que son, pero ni que hablar, espectaculares y maravillosas, que brindan herramientas que son sumamente importantes para el desarrollo de una empresa, pero que a veces no se adaptan a la realidad de la pyme. Como te decía hoy, de un carpintero en un barrio, de una barraca, de una ferretería. Entonces llevarlo eso a la realidad después es muy complejo y es muy difícil, y el choque contrasta mucho. Sí está bueno tenerlo como una meta futura, de decir, bueno, me quiero parecer a eso, pero también la pyme tiene su encanto especial. La pyme... siempre me gusta decir que la pyme es un lugar que está cargado de emociones. A ver. La pyme está cargada de emociones porque generalmente son empresas familiares donde en muchísimos casos en Uruguay sobran los ejemplos de empresas que son segunda o tercera generación. Sí. Y esas situaciones están cargadas de emociones, son empresas que vienen cargadas de emociones. Y muchas veces pasa que en eso de hacer foco que te mencioné anteriormente y de profesionalizar las empresas, el dueño de la empresa pierde el foco y quiere parecerse a una multinacional, cuando realmente tiene el encanto de ser la pyme. Llegó a cierto punto por ese encanto que tienen y por esa magia de ser una empresa con legado y con continuidad, y se pierde en esos procesos interminables que a veces implican analizar costos, analizar procesos de procesos,
y que no terminan generando el valor agregado que le tendrían que dar a la experiencia de compra que hablamos hoy y al cliente. Eso es súper interesante, ¿no? Porque allí la pyme en Uruguay, y seguramente que en otras partes del mundo, se destaque por esas características, ¿no? Y así ¿cómo observas tú la actualidad de las pymes en Uruguay con el rol del Estado, ¿no? Que muchas veces son los que imponen ciertas estructuras legales y financieras, ¿no? Que pueden repercutir justamente en todo este desempeño? Sí, ni que hablar que el rol del Estado es fundamental, porque es uno de los socios que tienen las pymes al inicio desde el inicio de su actividad, y lo va a acompañar. Ese socio es el compañero eterno que va a tener seguramente durante su vida. Sin lugar a dudas que el Estado tiene un rol preponderante, a mi entender, y sobre todo te diría desde el punto de vista de políticas que se han tomado en los últimos tiempos, que han sido muy buenas, tanto de estos últimos gobiernos como de los anteriores, que han sido muy buenas, siempre fomentando el crédito, el apoyo a la pyme, el desarrollo de la pyme. Pero para mí ahí está faltando una partecita que es atacar el punto neurálgico de la educación. Recientemente, hace unos días, me parece que es un mérito muy grande haber hecho un acuerdo del Banco Central del Uruguay con la ANEP, que fue publicado en distintos medios de comunicación, y que eso justamente plantea la oportunidad de incluir la educación financiera como parte de la educación de nuestros niños. Y me parece que la educación financiera es el punto neurálgico del desarrollo de la pyme de acá a dentro de 20 o 30 años. Entender en la educación financiera, entender que la plata no es mala, ¿no? Nos educaron a muchos durante muchos años de nuestra vida, seguramente también es tu caso, Tatiana, que cuando uno toca el dinero está tocando bacterias. Tocar la plata es malo, y si toco la plata, como toqué bacterias, tengo que ir inmediatamente a lavarme las manos. La plata no es mala, la plata es necesaria, necesitamos saber del dinero. Las pymes necesitan saber la importancia de manejar dinero. Muchas pymes a veces carecen de conocimientos de administración básicos, y nosotros tenemos que aprender y enseñarlo a nuestros niños desde ese momento. Y el rol del Estado es importante en esa enseñanza, porque vas a generar justamente futuros empresarios de acá, muchos más capacitados y con mayor inserción en el mundo de trabajo, no solamente en Uruguay, sino también al exterior. Disculpa que justo te interrumpe allí, ¿no? Pero es muy interesante lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Porque el pensar en un proceso de comercializar en el exterior, de internacionalizar la pyme, es en sí también una parte importante, ¿no? De pensar la estrategia, ¿no? Y al mismo tiempo tú mencionabas justamente la otra cara de las pymes, ¿no? Que tienen que estar en la gestión diaria, quizás en el 70-80% del día resolviendo cuestiones que quitan energía para pensar en el negocio en sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendes tú que en esta situación, ¿no? Que podría representarse como en una balanza, el empresario pyme puede hacer equilibrio? Sí, primero te diría, yendo un poquito más para atrás y rebobinando lo que veníamos hablando anteriormente, voy de nuevo otra vez al tema de que las empresas pymes son empresas que están cargadas de emociones y que justamente quizás suena un poco naif, por decirlo de alguna forma, pero la emoción vende, ¿no? La emoción genera ingresos. Y primero, el sentir pasión por lo que uno hace, pero realmente transmitir la pasión por lo que uno hace, genera un diferencial en el otro y se nota. Quien está enfrente nota la pasión del otro. Lo veo contigo en tu programa haciendo la nota. Y lo veo con un montón de personas que tienen empresas que son apasionados de lo que hacen. Esa pasión vende, esa pasión genera ingresos. Me gustaría hacer un paréntesis en eso, que es que muy pocas veces el empresario interpreta la generación de esos ingresos que ya lo tienen como seguro, que siempre ya sabés que tenés una cartera de clientes, que esa monedita está cayendo siempre, y olvida que sin esa monedita que está cayendo siempre, no existe todo lo demás. Entonces hay que aprender a entender que sin clientes, sin opciones de negocio, sin ingresos,
todo lo demás no existe, todos los procesos administrativos no existen, la producción no existe, no hay salarios para poder pagar, no hay impuestos para poder recaudar. Entonces, primero hay que hacer foco en generar ingresos. Y después yendo un poco a la pregunta, porque me voy para este lado, pero yendo a la pregunta en específico, y es generar equipo de trabajo y aprender a delegar, pero el aprender a delegar a sabiendas de a quién nosotros le estamos delegando ese mando. No todos los directores de empresas saben gerenciar y no todos los gerentes saben dirigir. Entonces entiendo que hay que aprender a hacer ese paréntesis, saber cuál es el rol que cada uno ocupa en la empresa, profesionalizarse siempre, trabajar en habilidades blandas. Las mal denominadas habilidades blandas, a mi entender, están mal denominadas como habilidades blandas. El empresario pyme muchas veces sucede que tiene que acarrear, como hablabas recién al principio, con todos los problemas de la empresa, familiares también. Muchos de los conflictos de la empresa son hasta también familiares y repercuten directamente. Entonces hay que trabajar en la motivación, hay que trabajar en la autoconfianza, hay que trabajar en las habilidades interpersonales, que son las que generan valor. Y por eso te decía hoy el generar valor en todo lo que hacemos. A veces me parece, cuando hablo con gente en el exterior, que me preguntan, me dicen, un país tan chiquito, ¿cómo hacen para exportar tanto, para esto, para aquello, para lo otro? Bueno, yo entiendo que es el generar valor. Ese valor que lo tenemos inculcado ya desde nuestros orígenes, desde que nacemos. Bueno, generar valor, aludiendo a un expresidente que repetía un término, bueno, generar valor, me parece que va a ser lo que lo va a diferenciar a las empresas para insertarse en el mundo, y en un mundo tan competitivo, ¿no? Qué interesante. Bueno, tuvimos un panorama completo, ¿no? Que seguramente iremos desasnando en siguientes columnas aquí en Consultorio Pyme, en Empresarios de Acá, porque son todos temas interesantes. Ya en mi mente marqué un montón de ítems que tú venías mencionando, ¿no? Lo que es la pyme en la empresa familiar, la toma de decisiones, el delegar, ¿no? Los procesos, a quién delegarlos, cómo hacerlo. La continuidad de las empresas también. Exactamente, son todos temas que hacen a la actividad empresarial de Uruguay, así que con gusto lo vamos a tratar en este ciclo de Empresarios de Acá. Alejandro Alsina, que es director de Estudio Ugalde, representante para Uruguay DC Consulting, se pronuncia así, y responsable de expansión en C LATAM. Muchas gracias por estar aquí y bueno, te esperamos en la próxima cita que tengamos en el consultorio. Bueno, muchas gracias por la invitación y esperamos volver a repetirla. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Vamos a hablar de economía digital, como lo anunciábamos, y vamos a recibir a Guillermo Varela, que es presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay, fundador de Handsoft y Plexo. Y queremos saber sobre el momento de la economía digital en Uruguay y queremos conocerlo de primera mano. ¿Qué está pasando? Bueno, es un momento, la verdad que muy bueno, a pesar de que es hijo de un momento traumático que tuvimos como sociedad de la pandemia.
donde todo lo que tiene que ver con economía digital, con comercio electrónico, con digitalización, con temas remotos, explotó por el confinamiento que tuvimos, por la poca actividad comercial que hubo en algunos meses. Recordemos que tuvimos shopping cerrados, redes de pago cerradas. Eso llevó a que empresas y consumidores se ayornaran, se prepararan mejor para entender qué es la economía digital, cómo sus procesos tienen que ser a partir de ahora pensados a través de tecnología, internet, y bueno, eso derivó en una evolución muy grande del sector que no solo se mantiene, sino que sigue creciendo, obviamente no con las tasas impresionantes que tuvimos en esa época de la pandemia, pero esta era pospandémica sigue siendo beneficiosa en términos, midas como midas, la economía digital crece en forma sostenida. Así que es un buen momento, es un momento de desafíos, es un momento para que el tomador de decisiones, el empresario, el emprendedor, defina de una vez por todas dónde tiene que dar su batalla, dónde tiene o que reconvertirse o para dónde tiene que ir, apoyándose en todo lo que tenga que ver con economía digital. Así que como resumen es un muy buen momento. Ajá. Y allí, Guillermo, en cuanto a la penetración, ¿no?, de lo que es, por ejemplo, el comercio minorista, que muchas gremiales vienen trabajando muy a fondo, ¿no?, con quienes quizás quedaron un poquito rezagados en ese sentido. ¿Cómo entiende que está, ¿no?, el comercio electrónico en ese sector puntual? Hay todavía una brecha que tiende a achicarse entre, obviamente, las grandes empresas, que ya tenían un comportamiento y una preparación previa a la hora de enfrentar lo que es el comercio electrónico, con las pymes. Dentro de las pymes también podemos dividir en dos sectores. Aquellas empresas que antes de la pandemia ya habían empezado a explorar sus canales digitales y aquellas que no, aquellas que veían todo esto como una revolución futura que en algún momento impactará en mi negocio. Quienes habían tomado partido por reconvertir, ni siquiera por reconvertir, por pensar en la venta de sus productos y sus servicios apoyado en el mundo de la tecnología, se vieron beneficiados. Quienes no, tuvieron costos altísimos, una reconversión obligada muy rápida o la directa desaparición. Recordemos que la economía en Uruguay logró mantener sus motores prendidos gracias a los procesos digitales. O sea, la mayoría de las empresas que lograron seguir operando pudieron dejar a sus empleados sin enviar al seguro de paro porque estaban vendiendo o estaban interactuando con sus proveedores o tenían procesos de negocios basados en internet, en tecnología, en e-commerce. Entonces, pasado ese cimbronazo, yo creo que una de las mejores enseñanzas es que esto era inevitable, que el mundo de lo electrónico venía para quedarse y las pymes ya están ahora definidas, entendiendo cuál es el canal electrónico, e incluso algunas llevando toda su operativa al mundo digital. Tenemos pequeños emprendimientos que viven únicamente por estar en el mundo.com. Qué interesante, ¿no? Y allí en comparación, por ejemplo, con otros países, a mí me gusta siempre comparar con los mejores de la clase, ¿no? Porque es muy fácil hacer la comparación con los peores, ¿no? Y un poco allí, ¿qué nos puede decir? ¿O qué nos puedes decir? Pues lo voy a tutear porque me habilitó. ¿Ah? Sí, por favor. Entonces, en comparación Uruguay con esos países que podemos seguir el modelo. Mira, en todo lo que tiene que ver con tecnología, con comunicaciones, con cultura digital, Uruguay, no solamente en el comercio electrónico, en casi cualquier rubro que midas, en la región estamos muy bien. De hecho, en América somos 3 los países que nos vamos cambiando en el top 3, entre Chile, Costa Rica y Uruguay. Siempre depende cómo midas, calidad de sus programadores, infraestructura en comunicaciones, educación general. Uruguay en la región está bien. En el comercio electrónico tenemos otros desafíos. Primero, que somos un mercado muy chico, por ende las tasas de inversión que hacen las multinacionales es menor porque la renta como mercado es muy chica. Sin embargo, insisto, la buena penetración que tenemos en internet, una cultura del usuario sobre lo digital por encima de la media en América nos tiene bien posicionados. Ahora,
es buena la invitación a no compararnos con los peores. Si nos comparamos con otras regiones del mundo mucho más avanzadas y evolucionadas, el siguiente mercado que viene arriba nuestro es el americano y el europeo, que tiene tasas de penetración y de uso del comercio electrónico superiores a las nuestras. Deberíamos ponernos como objetivo llegar a Europa en ese aspecto, y después hay un mercado con particularidades muy específicas que no sé si conviene compararnos, porque China es un mundo en sí mismo, tiene una estructura de aplicaciones y de comunicaciones muy centralista, muy del Estado. Allá no hay Facebook, Twitter, hay una única aplicación que hace todo. Allá las tasas del comercio electrónico son enormes y no hay ninguna empresa que escape a eso. Entonces, estamos bien si nos comparamos con los vecinos, iguales o mejores en algunos aspectos. A nivel de mercado no, Brasil y Argentina son enormes, mueven mucha masa de dinero y transacciones, y deberíamos apuntar a imitar algunas políticas, tanto regulatorias como legislativas, y sobre todo comerciales de Europa. Haciendo una puesta a punto, ¿no? Como sacando una foto a lo que pasa en el sector en Uruguay. En ese sentido, ¿no? Hablar de los costos que tienen las empresas a la hora de digitalizarse, a la hora de tener un e-commerce o derivar la gestión. No sé si en esta parte entra lo que es costos de inclusión financiera, pero un poco qué se puede hablar allí. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender quienes tienen que tomar decisión es que ya no puede verse el comercio electrónico de una empresa como contrato a alguien que sabe de todo esto y lo tengo como un sector aparte independiente. No existe, por la complejidad que tiene vender por internet, por los diferentes temas, profesionales que puedan abarcar todo. Hay gente muy capaz y muy capacitada, pero si el dueño del emprendimiento entiende que solamente con una persona puede cubrir todo, es un error. El segundo indicador que hay que manejar es un indicador positivo, que es, en el mundo digital, la mayoría de los proveedores le pueden dar servicios y una proveeduría que esté acompasada con los resultados del negocio. O sea, en vez de estar cobrándole un salario, su salario va a ser un porcentaje de las ventas o de las conversiones o lo que consigan hacer. Eso está bueno, porque permite que la inversión inicial para las pymes, sobre todo para quienes no tienen un presupuesto, sea riesgo, sea resultado. O sea, sé que tengo que pagar un mínimo garantizado para determinados proveedores, pero puedo levantar mi tienda online, puedo vender por internet, casi profesionalmente, sabiendo de que si me va bien, le voy a pagar al proveedor, y si no logro vender nada, no voy a tener costos hundidos. En ese aspecto me gusta mucho comparar qué es abrir un local físico, una tienda física con una tienda electrónica. La diferencia parecería ser, si el que está escuchándonos dice, debe ser enorme la diferencia a favor de lo electrónico. Un local lo tengo que abrir, seguridad, alarmas, empleados, pintura, contribución, todo lo que fuera, y algo electrónico como no existe. Bueno, tampoco es así, no hay un antagonismo tan marcado. Hay que hacer una inversión en el mundo electrónico, pero notoriamente va a ser la sucursal más efectiva y más barata, y a la hora de medir resultados y retorno probablemente sea la mejor. Allí, ¿qué temas son los que entienden que deben estar en la agenda de este año de los empresarios a la hora de involucrarse o de, obviamente, mejorar su experiencia y su presencia en lo que es el mundo digital de sus empresas? Bueno, si el empresario es alguien ávido por entender y está en una edad generacional donde todavía no tiene un conflicto con la tecnología y los nuevos rubros, me pasa mucho con dueños de empresa que me plantean, Guillermo, yo no entiendo nada de esto. Ya bajan la cortina de entrada, ¿no? No soy usuario de redes sociales, no soy usuario de tecnología, no entiendo nada de esto. Bueno, si el empresario es de esa categorización, tiene que apoyarse en terceros. Sí o sí tiene que buscar quien dentro de su organización o fuera viene a suplir esa ausencia de conocimiento. Si por el contrario es alguien que quiere ayornarse y estar, obviamente una capacitación es necesaria, mínima, para entender un poco, pero mi consejo es no verticalicen el conocimiento. No es necesario ser un experto en medios de pago digitales, ni en control de stock en tiempo real, ni en logística, ni en comunicaciones, ni en marketing digital. Eso va a exigir una cantidad de horas y conocimiento que quien maneja el negocio
no es conveniente que vaya por ahí, salvo sea ese su negocio. Entonces es bueno crear una mínima estructura, apoyarse si económicamente no me dan a mí los números para tener gente que trabaje conmigo, empleados, socios, apoyarse en proveedores, en terceros, en empresas que lo hagan. Si por el contrario soy un emprendedor y que baso mi negocio en lo que se llama social commerce, aquella gente que vende por Instagram, que tiene su tiendita online, que lo puede hacer per se, que maneje los 4 grandes rubros del mundo digital. Te los hago rápido, pero es un buen contenido. Comunicación. Si tenemos que entender que ya no tenemos una vitrina en un shopping o nos damos a la calle. Comunicación digital es fundamental, o sea, muy buen marketing digital. Después todo lo que sea un buen software, una buena plataforma de venta, que no se caiga, y después todos los procesos internos. Control de stock, no puedo ofrecer algo que no tengo. Tengo que tener un buen proveedor de logística. En Uruguay cada vez hay mejores, están muy profesionalizados. Cambió muchísimo eso, la última milla, el delivery, el que entrega. Pasamos de que hace 4 o 5 años no había más de 200 personas a miles de personas hoy por hoy entregando en la calle. Y después medir. Lo que tiene el mundo digital hermoso es que permite medir en tiempo real, tomar decisiones en tiempo real. Antes yo ponía un aviso en el diario y me quedaba esperando, o en la televisión o en la radio, si eso impactaba en ventas, no podía medir realmente si eso era así. Ahora, en lo digital, yo puedo tomar decisiones en minutos, depende cómo me venga la pauta y lo que hago. O sea, son muchas tareas, hay que entender que tienen cierta complejidad, pero no hay que tenerle miedo porque ese es el nuevo mundo y es un mundo mucho más pragmático, mucho más ordenado, más eficiente y más justo que el mundo analógico. Allí dentro de lo que es la agenda, ¿no? Pasamos del empresario, dentro de lo que es el sector, ¿hay algo de agenda que, por ejemplo, en temas de regulaciones que se necesite ayornar? Porque, bueno, la tecnología es lo de hoy y mañana es viejo, entonces se tiene como que ir acompañando en ese sentido lo que va pasando con regulaciones. No sé allí cómo está ese panorama. Déjame primero dar la buena noticia. Tenemos tanto en el gobierno anterior como en este gobierno buena comunicación, buenos reguladores, hay gente que entiende del otro lado del mostrador, cosa que habitualmente no ocurre con los gobiernos, que vienen de una matriz política que no se lleva muy bien con la tecnología. Entonces, en ese aspecto, la primera banderita es verde, estamos bien. Ahora va la banderita roja. Basta de usar la palabra prohibir. Hay una tendencia en el regulador o en el gobernante de turno, ya sea municipal o a nivel país, de que cuando tiene ciertas dificultades de la reconversión laboral que implican algunas cosas digitales, bueno, vamos a prohibirlo. No estoy entendiendo cómo es de, no sé, los patines, vamos a prohibirlo. Se me armó un lío en el transporte público por Uber, vamos a prohibir que entre tanta gente. Tengo este inconveniente con vamos a prohibir. Bueno, mal empezamos si nuestra primer tentación es prohibir. Tenemos que entender que reglas del mundo antiguo, analógico y físico no aplican al mundo digital. Es un mundo mucho más rico, con mucho más interacciones, muchos más colores, y llevar esa tabulación que había en el mundo anterior y forzarlo al mundo digital es querer medir el mar con una balanza. No funciona. Una vez que se tenga claro en eso, los gobernantes de turno lo que tienen que hacer es, lo digo como presidente de una cámara, abandonar la tentación de ser presionados por lobbies, tanto los comerciales como cualquier otro tipo de agrupación o corporación, porque a veces la economía digital viene a redistribuir las cosas. Entonces, si el sector financiero, si el sector empresarial, si el sector, lo que fuera, la corporación que fuera, viene a forzar y a hacer una pulseada de qué cambios no quiere porque atentan contra su status quo, tenemos un problema. La economía digital viene a derribar status quo. Quien no aporta valor en la cadena de la economía digital no existe, por más que sea el hijo de, por más que hace 60 años que hace lo mismo, por más que haya heredado el imperio que heredó. Si no aporta valor en la economía digital, no existe. Qué interesante lo que menciona, ¿no? Porque allí yo hace poco, bueno, preparando la nota, leí una entrevista que le hicieron en la revista Ser Empresa, y allí decía, ¿no? Que los empresarios, ¿no? Además de
percibir el potencial de la economía digital tienen que generar empatía, ¿no? Con el conocimiento de qué se trata, ¿no? O sea, en eso de juntarse para sumar y no para hacer, tarea para su propio rancho, por así decirlo. Y hay que derrocar cualquier intento de uruguayismo, mencionó allí. Me gustaría que compartamos ese concepto y ese pensamiento que usted expresó allí. Bueno, primero, nuestro sector es un sector, la tecnología en sí, quienes estamos en informática, hemos nacido y aprendido a cooperar. En el mundo informático, poder compartir experiencias, código, bugs, errores, juntarme con otro programador me potencia mucho a mí y a otros programadores, en la época que programaba, eso fue el milenio pasado, pero sí es una cultura, la tecnológica, donde es más fácil cooperar que en otros sectores. Por lo tanto, la economía digital necesita cooperación, necesita algo que en Uruguay no existe, una cultura de compartir datos. Hay una tendencia a no te cuento nada de mi interna porque te estoy revelando un secreto increíble, lo cual todos sabemos que no es cierto. O sea, por más que tú me des información respecto de cómo te está yendo en tu negocio en particular, eso no va a implicar que yo puedo fácilmente replicar lo que haces y quitarte del medio. Tiene que haber una cultura de datos, particularmente para que todo el sector sepamos cómo estamos y a dónde tenemos que ir. Yo cuando voy a algún congreso internacional siento vergüenza de que los datos que llevo de Uruguay son muy pobres respecto de otros países. Veo que los colectivos en otros países comparten, las multinacionales, las grandes empresas, el gobierno, datos de una forma muy fructífera y todavía nosotros no. Hablo a nivel del comerciante mediano, a nivel grande el Banco Central en Uruguay tiene un sistema de pagos donde nos informa muchísimo y ahí estamos muy bien. Dicho esto, a la segunda parte del uruguayismo, el uruguayismo nos nace con el siempre se hizo así, la semana que viene lo vemos, no está dentro del valle del presupuesto, no me compliques, Varela, la innovación viene a fastidiar a los burócratas, son antagónicos. Si vos tenés un Estado burócrata, los innovadores somos la contraparte. Por lo tanto, como Uruguay tiene un componente burocrático pesado y un componente de no hagan olas, parecería ser que la mejor noticia para los uruguayos es que mañana sea igual que ayer. Si estamos bien, no hagas nada, eso desde el punto de vista nuestro es una muy mala noticia. Nosotros podríamos estar mucho mejor y una oportunidad de un mundo digital es una oportunidad que Uruguay no se puede perder, porque rara vez un país que está allá abajo, chiquito, tiene la suerte de vincularse al mundo tan directamente como es a través de este nuevo mundo de ahora. Entonces la invitación es a pensemos muy fuera de la caja, abonemos los innovadores. Yo cada vez que voy a un directorio, a una reunión y le pregunto a un directorio, el otro día estuve en un directorio de un banco, eran 9 personas y le dije, ¿quién es el ingeniero acá? Y no había uno, no había un ingeniero, no había nadie de innovación ni tecnología en la mesa del directorio. Entonces tenemos que entender de que estamos rengueando por la pata de la innovación y que necesitamos tener un impulso exagerado para ese lado. Es la forma de combatir siempre se hizo así, eso acá no se puede, esto es Uruguay, eso es en el primer mundo. Bueno, dinamitemos eso porque nos va a ir mal pensando así. Bien, bueno, vamos a seguir el diálogo en el próximo bloque de empresarios de acá con Guillermo Varela, que es presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay y fundador de Handsoft Amplexo, en el tercer bloque de empresarios de acá. Ya venimos. Bueno, no nos vamos a la pausa sin antes, por supuesto, agradecer a las marcas que me están acompañando en esta 9ª temporada en Looks de Guapa, los zapatos de Marcel, los accesorios de Nova y de Carmen Manrique, y Me Cuido en Betel Spa como siempre. Pausa y ya regresamos. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Somos el escritorio líder en la comercialización de predios logísticos e industriales de Uruguay. Más de 1 millón de metros cuadrados comercializados. Contáctenos al 092-391-927, al 2708-1288 o visite nuestra web alamologística.uy. Álamo, inmuebles logísticos e industriales. Urban Cat. Peluquería unisex.
Ante la emergencia hídrica, en el Banco República estamos junto a vos. Banco República, nuestro banco país. Tercer y último bloque de empresarios de acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Estamos hablando de tecnología, de e-commerce, de economía digital, de innovación. Y en el bloque anterior hacía referencia, ¿no?, un poco a lo que hace la innovación, ¿no?, también en el pensar, ¿no?, de los empresarios. En este caso nos referíamos puntualmente a lo que es el sector, ¿no?, de economía digital y de las empresas que están vinculadas. ¿Y usted cómo lo ve a nivel general del sector empresarial en Uruguay, ¿no? Porque hoy innovación es un término tan de moda como productividad, digo, más allá de un término, es algo a aplicar, ¿no?, para la mejora, pero en general, digo, sé que las generalizaciones no son buenas, pero en el ambiente empresarial. A ver, mi visión es parcializada, porque tanto en la CEDU como en la CUTI, donde también participo, somos cámaras que estamos muy palanqueadas de lo innovador y somos cámaras de tecnología. La tecnología y la innovación se llevan de la mano. Ahora, cuando me reúno con otros presidentes de otras cámaras, veo sus desafíos, sus problemas, su actualidad. Noto que hay obviamente un escalón de diferencia respecto de cómo manejan ellos la innovación. El sector empresarial en Uruguay es muy maduro en ese aspecto, está bastante ayornado, tiene ahora una particular oleada de empresarios argentinos que han venido a vivir a Uruguay y han traído sus prácticas, iba a decir sus mejores prácticas, pero han traído todas las prácticas. Pero estamos aprendiendo muchísimo de una visión mucho más global, mucho más arriesgada. Son todos empresarios que, si quisieran, podrían estar retirados y no trabajando más, ni ellos ni sus hijos, y sin embargo uno los ve entusiasmados con una cantidad de aspectos de sus propios negocios y de la evolución de la sociedad que también derrama. La verdad que es una buena noticia esta migración calificada que ha venido de empresarios, porque nos ha tenido a nosotros mismos de también abandonar el conformismo que hablábamos en bloques anteriores. Entonces es un buen empresariado el uruguayo, es un sector que está bastante bien respecto de la innovación, puede y debe rendir más, porque además nos va gran parte de la salud de este país en que los tomadores de decisiones decidan todavía cortar más maleza y abrir más el campo para que después toda la economía derrame por esos nuevos caminos. Allí, bueno, lo mismo sucedió con el agro, ¿no? Hace muchos años atrás, ¿no?, el boom de las inversiones de los argentinos, de los productores argentinos y empresarios argentinos que trajeron nuevas formas de hacer, ¿no? Y allí, bueno, el claro ejemplo. La tecnología es algo global, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estas buenas prácticas se pueden emular quizás más fácil. Pero allí también, ¿qué pasa con el trabajo, ¿no? Porque se habla muchas veces, bueno, de la falta de recursos humanos, ¿no?, de gente capacitada, y allí cómo estamos hoy para seguir generando trabajo, quizás, y no tener que recurrir a otros países, a profesionales de otros países, ¿no?, y nutrirlos de uruguayos, ¿no?, de mano de obra uruguaya. Es un problema grave. Es un problema que incluso para algunos de nosotros nos genera cierta angustia. Ver que hay sectores de la sociedad que no consiguen un pleno empleo cuando en nuestros rubros no tenemos gente. De hecho, hablaba el otro día con unos amigos y los últimos empleados que ellos habían contratado eran extranjeros. Por lo tanto, hay una falta de recursos capacitados, hay una falta grande de cantidad de gente y de talentos. Lo que sí hay es buena materia prima y ya empieza a haber, por suerte, una decisión de la sociedad de ir por ese camino. Hay numerosas agencias estatales trabajando para eso. La academia ha venido hacia las empresas en una búsqueda de sinergizar las oportunidades de trabajo y que sus profesionales salgan mejor capacitados para el ambiente laboral. A veces nos pasaba que tomábamos un profesional que le había dedicado 3-4 años a su estudio y nos llevaba un año más de capacitación interna, cuando ese gap ahora se achicó mucho. Hay un esfuerzo, todavía no alcanza ni siquiera a un porcentaje que debería
debería existir en tomar conciencia de que estamos dejando de ser prósperos. Y eso es un dato que lastima, que molesta. Para personas como yo, que ya pasé los 50 años, tener amigos de mi edad que no consiguen tener un empleo satisfactorio, gente que se está endeudando en su emprendimiento y lo que fuera, y al mismo tiempo ver las necesidades que tenemos en otros sectores, es algo que genera realmente angustia, porque uno dice, acá hay oportunidades, esta gente está buscando oportunidades, ¿cómo hago para juntar estos dos cables? Tiene que haber en todos nosotros, en los formadores de opinión, un mensaje todavía mucho más intenso respecto de eso, y en quienes tienen la obligación de alcanzar estas herramientas a la sociedad, una militancia todavía más dura. Lo que tiene que ver con la Cámara nuestra, hemos bajado al llano, le hemos propuesto a la academia, a todas las universidades, cómo capacitar, cómo instruir. Muchas de ellas, incluso la UDELAR, no solamente nos abrieron la puerta, sino que estamos dando clase, los propios empresarios dando clase en las materias, a los efectos de que el contenido sea lo más rico posible. Nos falta mucho, hay una oportunidad país ahí, pero eso requiere de que todo el ecosistema esté consciente de eso. No solamente podemos tirar los que estamos buscando empleos, dar empleos. Tiene que ser mucho más global, una sociedad de conocimiento. Ahora las cámaras nos reunimos, todas las cámaras, no solo la de tecnología, en una iniciativa de Uruguay por el conocimiento. Sí, aquí estuvo Martínez. Juan Martínez, sí, el presidente de la Confederación de Cámaras. El año pasado presentando un poco esas iniciativas muy interesantes. Bueno, es una iniciativa que nació en la CUTI, pero que todas las cámaras tomamos como propia, que estamos muy entusiasmados porque por primera vez todos los sectores, cuando nos juntamos la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de Industria, las cámaras de tecnología, ahí está el 100% de las personas. Estamos por fin mancomunadamente buscando cómo poder construir un Uruguay por el conocimiento todavía más sólido. Es una buena noticia que tengamos esta oportunidad, es una mala noticia que no la aprovechemos. Allí preguntarle, ¿no? Para terminar, mencionaba un poco también esa brecha, ¿no? Que puede existir entre personas que hoy están buscando trabajo y no tienen los conocimientos, y no menor es las personas que de repente ya pasan los 45, 50 y se sienten que quizás no encajan en muchas cosas, ¿no? ¿Hay oportunidades para esas personas allí en la tecnología? Sí, y a pararte al alcance de la mano. Uno puede capacitarse sentado en su casa. Nunca hubo tanto acceso al conocimiento. Ojalá yo en mi época de estudiante hubiese tenido el acceso al conocimiento que hay hoy. No solamente es posible para ese target etario, sino que es necesario. De hecho, estoy pensando en algunos casos particulares, me encantaría tener gente que trabaje conmigo de esa edad, más que el conflicto generacional que tengo con los millennials. Sé que alguien de 40 o 50 años no me va a faltar a trabajar porque anoche tuvo una noche mala. Entonces hay una cantidad de oportunidades para esa franja etaria que tiene que ver con reinventarse, pero corto plazo. Esto no es que tienen que hacer una carrera de ingeniería y ser expertos en matemática durante 6 años. No. Hay capacitaciones de 2-3 meses que ya le dan a uno la oportunidad. Y es buscar dónde uno puede tener cierta resonancia con lo que le gusta o le sabe hacer. Y el mundo.com es una maravillosa fuente de oportunidades. Es bueno ese comentario, es bueno saberlo y bueno comunicarlo. Así que le agradezco la presencia de Guillermo Varela, que es presidente de la Cámara de Economía Digital del Uruguay y fundador de Handsoft y Plexo. Muchas gracias por estar aquí en Empresarios de Acá. Estamos estrenando set este mes, así que muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo los empresarios de pymes tienen que hacer un balance entre lo que es la gestión diaria de sus negocios y también el pensar en comercializar sus productos o servicios, el proyectar esos negocios para el crecimiento. También hablamos de economía digital, de cómo en este sector también existen oportunidades no solo para los jóvenes, sino también para adultos que buscan reconvertirse en el mercado laboral, y las empresas están brindando también este tipo de oportunidad a través de capacitaciones. Por supuesto que hablamos de otros temas, así que esta fue la contratapa de Empresarios de Acá. Los espero, por supuesto, el próximo viernes a las 21.